NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Vamos a ver todo lo que ha ocurrido en el país en las últimas horas y también en el mundo. Bueno, el mundo está muy, como decimos, durante esta semana está muy concentrado en Naciones Unidas durante la asamblea número 73 de la ONU. Allí, ciento y tantos gobernantes, presidentes, primeros ministros y otros dignatarios, cancilleres, etcétera, allí con una agenda muy intensa, como es todos los años para esta época, cuando se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas, que es una concentración de perdedores de tiempo. ¿Por qué? Porque todos los años tenemos 1000 discursos, 1000 propuestas, 1000 ideas que son muy bonitas y que se quedan en el ámbito de Naciones Unidas. Y tan pronto todos se van a cumplir sus deberes en sus países, eso llega, se recogen las informaciones, se convierten en documentos y llegan a las bóvedas de Naciones Unidas como documentos para la historia, porque no hacen nada. Nada. Entonces es una pérdida de tiempo. Pero nosotros estamos aquí para hablar un poco de esa pérdida de tiempo. Y hablando de tiempo, antes de hablar con nuestro distinguido invitado del día de hoy, que es nuestro amigo Rafael Céspedes. Vamos a ver qué dice el tiempo, cómo están las condiciones del tiempo para el día de hoy. Recuerden que tenemos por ahí en el ambiente una tormenta que puede convertirse en cualquier cosa en un momento. Y nosotros estamos en la trayectoria de los huracanes que se forman por estos predios. La tormenta tropical Kirk, que se localiza a unos 75 kilómetros al este de Barbados, en las Antillas Menores, presenta vientos de 85 kilómetros por hora y se mueve a unos 26 kilómetros por hora. Por esta razón, el Centro de Huracanes de los Estados Unidos, con sede en Miami, mantiene un aviso de tormenta tropical para Barbados, Santa Lucía, Dominica, Martinica y Guadalupe. Por su lado, la Oficina Nacional de Meteorología aquí en el país informó que da estricto seguimiento al desarrollo y evolución de este sistema y espera que para este sábado Kirk pase por el sur del país con categoría de depresión tropical, dejando fuertes lluvias. Bonamet informa que podría llover la tarde de este jueves en varias regiones del país debido a los efectos de una vaguada. Esa es otra cosa. Así que vamos a estar pendientes para el próximo sábado, viernes en la noche, sábado en la mañana y durante todo el sábado, la posibilidad de que los vientos y las lluvias de Kirk como tormenta como depresión tropical, ahí los vientos son bastante moderados, no hay esas previsiones de que puedan causar problemas los vientos, pero sí las lluvias, que bastante falta hacen en algunos puntos del país, por ejemplo en el Cibao, donde hay una sequía terrible que ha provocado incluso que las autoridades hayan dispuesto la suspensión de la siembra de arroz debido a la falta de agua para irrigación. Y ahora vamos a hablar con Rafael Céspedes. Buen día, Rafael. ¿Cómo te va, hermano? Gracias por tu invitación. Gracias por venir. Honrado. Gracias por venir. Rafael Céspedes es un politólogo, sociólogo, fue político una vez, se retiró un poco de la política activa, fue de los principales asesores del licenciado Jacobo Magluta, nuestro amigo ido a destiempo. Y yo le digo a Rafael... Muy a destiempo. Muy a destiempo. Además... 61 añitos. Además no aprovechado. Y desperdiciado un talento que lo mostró en horas, porque 43 días de gobierno
Exacto. Ahora él decía en intimidad con los amigos, decía, si yo llego al palacio a las 10 y 5 minutos, van a notar que hay una gente dirigiendo el país. Hay disposiciones. Porque él sabía, tenía planeado. Pero yo les digo a algunos amigos, cuando abordamos el tema de los líderes que se han ido, digo, este país se perdió 3 toletes de presidente, lo digo así con esa palabra. El primero, Jacobo Magluta. El país no sabe el presidente que hubiera tenido si elige a Jacobo Magluta. eso es así. Un tolete de presidente. El otro, Fernando Álvarez Bogar. Mi hermano. Y el tercero, Jacinto Peinado. Mi hermano, qué coincidencia. Yo digo que Jacinto Peinado es el único político que tuvo este país que de rico llegó a pobre. Sí, aquí es a la inversa aquí. No, aquí es todo un grupo de pobres que se convierten en multimillonarios. Jacinto y sus hijos, con quien no tengo relaciones, deben sentir el orgullo yo recuerdo el orgullo de haber sido hijo de un hombre que hizo demostración con gallardía de lo que es querer a un país, sí, invirtiendo su fortuna personal, como la tenía esa familia, claro, en la política, y ya sabemos los resultados que tuvo eso, que yo creo que hasta cierto punto también tuvo que ver con el problema de salud, porque la gente tiende a somatizar una serie de cosas. Sí, todas esas cosas trabajan. Claro, yo recuerdo que lo vi 2 días antes de irse a Miami. Me llegó a dar 2 teléfonos que tenía allá en el apartamento. Y me dijo, espérame que yo vuelvo. Me dolió mucho, porque una frase parecida en otro tiempo me dijo Jacobo. Cuando Jacobo me llama para narrarme la situación, me dijo, me agarró por el brazo y me dijo, pero no me dejes caer el partido, que yo vuelvo para acá. Bueno, volvió sí, a despedirse. Volvió a despedirse. Porque ya sabemos lo que pasó. Ya cuando regresó a Tampa, que fue sí, el hospital donde falleció, bueno, ahí sí, no regresó. Sí. Más que para despedirlo en el cementerio. Bueno, ¿y por qué nosotros hablamos este tipo de cosas así como medio fúnebre? Bueno, porque son cosas de la vida. Por la parte humana uno se duele, porque Jacobo era un hombre de 61 años. Sí. Yo no recuerdo cuánto tenía Jacinto, pero debió tener... Jacinto tenía 64. 64 tenía Jacinto. O sea, estamos hablando comparado con un Balaguer de 90, con Hipólito, casi 80. Es decir, estamos hablando, el mismo ya Leonel, más viejo que ellos. O sea que sí, son gente que definitivamente se fueron a destiempo. Pero el tercer hombre que hablamos es Fernando Álvarez Bogar, cuya amistad, igual que la de Jacobo, la de Jacinto también, somos amigos, pero Jacobo era un hombre de yo visitarlo temprano en la noche, o sea, a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Porque sí, no había forma de que recibiera uno antes. No, y Jacobo, perdón, no podemos ir por ahí, porque hay demasiado anécdota, pero yo recuerdo cuando el día que tumbaron a Alan en Perú, suena el teléfono, eran como las 2:30 de la mañana, el teléfono en mi casa estaba del lado de mi esposa, ella lo coge, dice, hola, hey, gorda, él le decía gorda, ¿cómo es eso? Y yo, a esa hora de la mañana tú te despiertas con sobresalto, sí, y voy, ¿qué pasa? Me dice, ¿cómo que qué pasa? ¿Y tú no ves lo que está pasando en el Perú? ¿Qué tú estás haciendo? Digo, como a esta hora la gente normal le dormimos. Hay por ahí, digo, van a ser las 3 de la mañana. Ay, perdón, mañana hablamos. ¡Bah! El único que está despierto a esta hora eres tú. Eres tú. Porque ahora, a las 10 de la mañana, la gente decía, él se levanta demasiado tarde. Sí, pero que nunca se le acostó antes de las 5 de la mañana. No. Nunca, eso era... y el tercer hombre que hablamos, que está vivo, afortunadamente, es Fernando Álvarez Bogar. Ese es mi hermano. Un cerebro. Eso es un cerebro. Es una persona que yo la considero desaprovechada. Sí. En términos nacional, porque yo no sé si tú conoces
la actividad de él. O sea, yo trabajé con él. Bueno, entonces tú sabes que aquí hay, que la gente no lo sabe, porque nosotros nos olvidamos de los valores nuestros. Ese es un señor que recibe estudiantes de cuántas universidades de Latinoamérica para que él se lo prepare aquí. Sí. Y si tú vas a su oficina, y que está muy cerca de la Church, sí, ahí lo que hay un grupo de muchachos, economistas, que vienen ahí a capacitarse, a entrenarlos. Y además, aquí hay poca gente tan actualizada como Fernando Álvarez Bogar. Fernando es sencillamente brillante. Entonces, una personalidad así, de país, él le prestó servicios muy buenos al gobierno a través del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, y luego fue ministro de Finanzas de Hipólito Mejía. Renunció porque como él tiene un criterio más cosmopolita entonces Hipólito tenía una visión muy conuquera. Muy de Gurabo. Sí. Entonces, esa es la verdad. No cabía. No cabía. Le renunció a su hermano. Sí. Porque son como hermanos. Sí. Bueno, ese es un tipo donde yo he ido, nosotros nos hablamos con relativa frecuencia, a veces me hace el honor de invitarme a que lo acompañe a almorzar a su casa, su apartamento, y yo disfruto de esa amistad. Y cuando yo hablo con él, oye, tú gozas, desde el punto de vista de ver un dominicano que tenga los niveles de conocimiento. Le puedes preguntar de China, le puedes preguntar de Venezuela, de Colombia, de lo que tú quieras. Actualizado. Está al día. Así es. Según su promedio, él se lee alrededor de 75 páginas diarias de Latinoamérica nada más, sobre su tema. Sí. O sea que, pero bueno, vamos a orar para que el Señor nos traiga otro a esos niveles. Otra camada, sí, ese nivel. Se puede. Rafael. De la ONU. Me gustaría hacerte un comentario. De la ONU ayer, bueno, por la razón que sea, el que abre la Asamblea General es el presidente de los Estados Unidos. Sí. Eso es un asunto que nunca lo he entendido. Y el segundo es Brasil. De Brasil no vamos a hablar porque, bueno, Brasil tiene un problema bastante serio. El primer problema es los golpistas que hay en Brasil, que son unos conspiradores políticos, militares y empresariales. No vamos a hablar de Brasil porque Brasil está jodido, a pesar de su potencial. La situación económica de Brasil ha ido complicándose cada vez deteriorándose. Pero entonces los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que ahí te paso el tema de Naciones Unidas, el presidente Donald Trump va a la Asamblea General a presentar un discurso exactamente contrario a lo que es el fundamento de Naciones Unidas. ¿Para qué se creó la ONU? Para garantizar la paz, la autodeterminación, bueno, la paz que es la parte culminante de todo proceso en que intervienen los humanos. Si no hay paz, no hay nada. Sí, estamos flacos. Entonces este señor va a las Naciones Unidas a proponer y a llamar a los militares venezolanos a que derroquen su gobierno. Y hablar la posibilidad de una intervención militar. Sí, bueno, justo, mira que, para que los televidentes estén claros, nos encontramos casi en la entrada del camerino. O sea, no hemos hablado tú y yo. Y ese es el puntico que yo quiero resaltar. Recordando que yo lo que trabajo es estrategia política. Sí. Y que eso hace que mis ojos, que mis sentidos se hayan ido agudizando hacia ciertas cosas que no necesariamente el común lector ve, que de la manera que uno quizá lo ve, sin que se pueda malinterpretar. Sí, como una jactancia. Jactancia, no. Pero yo me puse a analizar las veces que él ha hecho referencias similares, porque esta no es la primera. No. Y todas, yo se la asumo a su mecanismo de comunicación, que es fetichista. Ese señor es un hombre que aprendió y le gusta usar los medios. Y eso no es malo. No, eso no es malo.
Es una herramienta. Es una herramienta. Ojalá que todos los demás hicieran lo mismo, supieran usarlo. Ahora, él tiene capacidad, experiencia de uso, que quizás vino por circunstancias no necesariamente políticas. Ahora, yo estoy convencido ya hoy de que eso es un tiro de distracción. Cuando el señor ¿Tú lo ves el show? Sí, es un show. Primero, ¿por qué tú me dices eso cada 6, 7, 8 meses? No, palabras diferentes, pero el tema es el mismo. Eso hay que derrocarlo. Eso no debe seguir ahí. Eso vamos a movilizar. Voy a reunirme con que yo que sí. Yo pienso, hermano, un gobierno como Estados Unidos no pudo en el 65 llamar aquí y decir, voy a invadirlo. No. ¿Y qué es lo que hay esos son unos barcos que nos están invadiendo? Pues si eso no se dice, ¿quién anuncia? Guerra anunciada, dice, no mata soldados. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el señor Trump? Usando Venezuela. Y se lo digo para los venezolanos, amigos míos, que cuando él hace eso, te llenan los teléfonos de mensajes positivos. Eso no es malo. Qué bueno que tengan positividad, pero no confíen ni crean en eso. Eso no va para ningún lado. No es posible que él tenga eso en la mente como una posibilidad. Eso es usando a Venezuela como elemento de distracción frente a otro tipo de situaciones, como es el caso de China. Sí. No tienen un problema serio él y China en este momento. Bueno, en los últimos días, hasta hoy por lo menos, no sé, hoy no me llegó el periódico, el caso China, Estados Unidos, pasó a un segundo plano. El tema es que Trump está amenazando con invadir. Eso es fuego de distracción, le llamamos nosotros, lo que hacemos mi trabajo, a ese tipo de cosas. Eso es para distraer. Olvídense de que él va a hacer eso. Y él tiene mucho, como tú dices, mucho dominio de los medios. Él es un showman. Un showman, y él no hizo un programa que fue todo un espectáculo, que yo pienso que fue uno de los programas que rompió récord. De los novatos. Sí. Aprendices. Está cancelado, ¿cómo era la expresión? O sea, y él lo gozaba, tú notabas que él gozaba eso. Entonces, él, a partir de ahí, que yo no sé si ya él estaba en un ensayo político, no lo sé, me parece que no, tal vez se derivó de ahí, él sabe usar esa cosa, la sabe usar y lo está demostrando, la gente dice, este es un loco, este es aquello que sí, pero le está dando resultados. No, loco no es. Yo lo he dicho. Además, si fuera loco, no fuera presidente. Ningún loco llega a presidente. No, pero no es posible. No, loco no es. Además que él no le ganó a una cualquiera. No. Le ganó a una primera dama. Le ganó al senadora. Al establecimiento le ganó. Y le ganó además al establishment. Claro, le ganó. A los que decían que ellos eran los que decidían. Lo rompió. Sin hacer la bulla que hicieron los otros. Esa es la realidad, no podemos negarla. O sea que él no es un loco, él lo que es un desenfrenado, eso sí. Ah, sí, y que no tiene mucho protocolo de... No, y su falta de entrenamiento político. Exacto, porque él es un ingeniero constructor, eso es lo que es. Es lo que es, sí. Es lo que es un vendedor de bienes raíces. Aquí él fue socio de un grupo empresarial. Los demandó después. Creo que les ganó. Yo no debe haber ganado, pero, ganó, sí. Pero señor, ese señor en ese momento lo que hacía era invertir dinero en proyectos. No, él invertía Era su marca. Era su marca. Exacto, ahí está fulano, vamos para allá. Porque su marca realmente es una marca. Claro, una marca mundial. Y eso vende, y vendió la primera vez que él vino aquí. Fueron 600 millones de dólares, que después eso es otra cosa, pero funcionó. Parece que no respondieron adecuadamente y la cosa no se... Hubo problemas. Vamos a la pausa, Rafael. Venimos ahora a continuar conversando con Rafael Céspedes. Ya ustedes ven lo suficiente que es en todos los temas. Manténganse con nosotros. Bien, seguimos hablando en el día de hoy con Rafael Céspedes, que no es una entrevista, es un conversatorio, una conversación con un amigo, un analista también, que no es un cualquiera.
No, bueno, nosotros... Demasiadas hojas para atrás y demasiado tiempo volado. Hay muchas horas de vuelo. Yo comencé la política, creo que hoy le decía yo a alguien, coincidencialmente. Cuando yo tenía 13 años... ¿Y tú te acuerdas de eso? Sí, yo tenía... En la escuela Emiliano Espaillá de Fantino, trasladaron un profesor, que era un profesor que le daba clases particulares, sin cobrarle, a los que habían pasado el 8º curso, porque entonces no había bachillerato allí. Oh. Y yo dirigí la primera manifestación pública estudiantil en Fantino, exigiendo la revocación del traslado, y cerramos la calle, hicimos toda una serie de cosas, y esto está hablando un año después de la muerte de Trujillo, que todavía Estaba muy caliente. está calientísimo todavía. A partir de ahí me reclutaron para la UER, que después seguí siendo de la UER, aquí. Entonces yo tuve actividades políticas desde muy joven. Después con la muerte de Jacobo, yo cerré. Ahí me retiré de la vida política partidarista y me dediqué a la asesoría política. Te retiraste de la actividad partidaria, el meeting, las reuniones, la cosa. La fundación de la estructura. Pero sigue muy de cerca Adri, el acontecer político. Dime un poquito de cómo tú ves el panorama político sin que sea tú un adivino ni nada de eso, pero para un analista, ¿verdad? No, pero uno... Para el próximo hay mecanismos de análisis y de extrapolaciones que le permiten a uno, basado en la experiencia y algún nivel de capacidad, de poder proyectar. Y uno hace eso, extrapola y proyecta en términos de perspectiva de lo que uno ve. Mira, lo primero que aquí hay una serie de indefinición que producen incertidumbre desde el punto de vista de selección. Yo veo todos los días a un Danilo Medina tratando de ser candidato. Eso es lo que yo veo. Sí. Con los inconvenientes que le proporciona una ley que le dice tú no puedes. Pero ya sabemos y hemos tenido experiencia de que eso se puede hasta resolver. Eso es uno. Tenemos un Leonel que dice, no, porque me toca a mí. Yo no sé qué quiere decir eso, pero que intenta... yo no veo la más mínima posibilidad de Leonel ganarle a un Danilo Medina si ese fuera el caso. No tiene. Internamente, no. No hay manera. Es más, si Danilo decidiera en marzo que... según anunció, va a referir. Él fijó fecha. Exacto. Si para esa fecha él decide elegir a alguien que no sea Leonel, a Leonel no le va a ser tan fácil ganarle a uno de Danilo. Pues yo pienso que Danilo tiene todo un control, y peor aún, Danilo tiene la incertidumbre, asumo yo, de un Leonel presidente, cuál va a ser el comportamiento. Porque ya él tiene una experiencia. Leonel fue su mejor y más cercano colaborador en un momento, o sea, Danilo de Leonel. Sí. Y sabemos por qué se produce aquella famosa expresión, me venció el Estado. Sí. Entonces, yo no veo la posibilidad alguna de una unificación de esas dos figuras, no la veo. Ojalá se dé para bien de su partido, no voy a decir que del país porque yo no soy partidarista y eso me ubicaría si fuese el caso, pero si el país está tranquilo, tú estás tranquilo. No, eso sí, pero nos vamos un poco a la oposición. Oye, yo veo una orfandad tremenda en la oposición también. O sea, ¿quiénes son los que están planteándose en la oposición? Guillermo Moreno, bueno, eso fue Salvador Allende en Chile. Sí. Y aquí nos están dando las condiciones para que resulte lo que resultó al final con Salvador Allende. Después de muchos intentos. Él decía que cuando se muriera pusieran el epitafio, aquí yace un aspirante a la presidencia. Sí. Yo pienso que Guillermo Moreno camina para allá. Porque él quiere un resultado diferente, pero haciendo lo mismo siempre. Y diciendo lo mismo, y planteando lo mismo. Luis Abinader, que para mí luce ser la figura de mayor posibilidad de proyección, sin embargo yo siento que hay algunos niveles de frialdad en su candidatura hacia la población.
O sea, yo entiendo que ahí no se produce el suficiente calor como para que lo acojan No con impacta. fuerza. Yo no le decía a alguien ayer, que es de la gente muy cercana de él, le digo, dame una noticia. Una, no me dé más de una. De algo que Luis haya pronunciado o hecho que haya impactado de manera significativa. No existe. Yo pienso que ahí hay un problema ahí. Un discurso muy flojo. Y quiero que me excusen los amigos de Abinader, porque no se trata de algo personal. Como yo le decía al amigo anoche, yo estoy listo para discutirlo con él o con quien ustedes quieran. O sea, es un problema de apreciación, no de discusión ni de desacreditar, porque eso no es la intención. Yo decía, me siento ser muy amigo de su padre, más que de él. Y no por generación tampoco. Pero, no, está muy lejos. Pero tuvimos una muy buena cercanía en algún momento, y yo pienso que Luis, como hablábamos del amigo Peinado, Luis tiene el honor de haber nacido en una familia respetable. Sí, claro. Respetable, porque el papá de Luis es un Y él señor. mismo también, Luis. No, también él, pero para mí que es generacional y es familiar, o sea, son unos genes sociales que salen en la familia y que yo pienso que ahí existen todavía. Pero, Hipólito, yo no estoy entendiendo. 80 años, bueno, dirá pero Balaguer, además de 80. Balaguer regresó con 82. Sí, pero espérate. Balaguer regresó, o mejor dicho, se quedó. Pero Hipólito hace cositas como la siguiente. Primero, se va a un grupo de comunicación del país muy conocido, tiene una larga entrevista, el mismo día, casi al mismo tiempo que el presidente de la República está en la ONU hablando. Pero por favor. No generó un titular. Pero un titular no, un comentario. Yo no leí ni escuché sobre lo que él haya dicho ahí. No. ¿Y quién va a hacerlo? O sea, van a priorizarte a ti por encima del presidente, que no está hablando en Bacumí, ni en ASUA, sino en la ONU, que es una vez al año. Sí. Pero por favor, ¿quién es que te está orientando? ¿A dónde llegamos entonces? En que tenemos un partido de gobierno que no ha decidido ni tiene definición de hacia dónde va y cómo, y tenemos una oposición, primero desunida, y segundo, sin una cabeza, o por lo menos uno de ellos, que resulte un poco reluciente con respecto al Parnaso completo. Eso es lo que yo veo del panorama. Un análisis bien objetivo. Eso es lo que veo. Propio de lo que está ocurriendo. Mira, cuando murió el expresidente Alfonso López Michelsen en Colombia, los titulares de los periódicos, ¿sabes cuál fue? No dijeron, murió el presidente. Murió el hombre que ponía a pensar el país. Oye. Cuando López Michelsen hablaba, por ahí se iba media humanidad colombiana, porque lo que planteaban era cuestiones para poner a pensar a Colombia. Para poner a pensar. Aquí no hay nadie en la oposición que ponga a pensar a la República Dominicana. Ni siquiera, yo digo, yo tengo muy buenos amigos al lado de Luis Abinader, en lo personal. Incluso colegas tuyos que andan por ahí cerca, que para mí es mi hermano. Sí. Y otros. Pero señor, el político no está para producir noticias. Ese no es su trabajo. La noticia la busca el periodista desde el candidato o el dirigente político. No, el trabajo tuyo es motivar. No hay nada que valga la pena que haga un político que no sea buscar votos. Ese es su insumo, sí. Eso es su materia prima. Y dando noticias no se busca votos. No. Yo voy a hacer de los deportes, lo voy a... Son planteamientos profundos. Hermano, no, eso no. Luis, bueno, no. Ojalá cambie el discurso, ojalá se meta a profundidad a motivar a la gente, no a informarlo. No, eso no produce. Eso no produce. Dijo el otro día algo que quizá mucha gente entienda que es simpático, que va a modificar la Cámara de Cuentas.
Bueno, la Cámara de Cuentas es un organismo constitucional. Número uno. Para comenzar por ahí. Pero yo, viéndome a mi trabajo, yo te voy a decir, ese caso, eso a lo mejor hay manera de hacerlo y quizás hasta bueno, modificar por lo menos la manera en que se constituye. Ahora, ¿a quiénes tú le estás hablando? ¿Tú crees que el taxista le importa eso? No, eso es a 2 o 3 gente. Tú le estás hablando a 40 personas, hermano. 40 personas que no necesitan esa información para votar o no votar por ti. Sí. Pero háblamele al taxista, háblale al que se monta en el taxi, háblale al que siembra el maíz, háblale al que cosecha el café. Ese discurso no lo tiene ni él. No me refiero a Luis ya, me refiero a la oposición. Es un problema. Guillermo Moreno se vive escribiendo y hablando, atacando a Leonel Fernández. Esa es su fijación. Ajá, entonces todos los que sean enemigos de Leonel van a estar contigo. Es mentira. No. Eso no garantiza eso. Tú le estás atajando a otro. Que tú ni sabes quién es. No sabes quién es. Porque para allá no va. No. No, porque tus enemigos son mis enemigos, pero no quiere decir que tú y yo seamos amigos. Exactamente, yo me aprovecho de una circunstancia. Vamos a la otra pausa, Rafael. Venimos de inmediato más en geopolítica para concluir la jornada del día de hoy con Rafael Céspedes. Bien, seguimos ya en la parte final de geopolítica de este jueves, que estamos a 27, ¿qué estamos ahí? Hoy estamos a 27. Sí. Ya se fue el mes. Sí. Ya se fue el mes. Y ahorita vamos a decir, ¿se fue el año? Ya se fue el año, pero no, que ya se fue el año. Exactamente. Septiembre 27, octubre, noviembre y ya. Ya se fue el año. Terminamos ahí. Aparte, tú viviste mucho tiempo en Venezuela, muy ligado a Venezuela, esta situación que está pasando en Venezuela, que nadie quisiera que un país se viese sometido a primero una situación económica bastante complicada y política también, pero un asedio criminal, inhumano total, porque muchos de los litigantes contra Venezuela entienden que le están haciendo mal al gobierno venezolano. Y ocurre que no, que le están haciendo mal a la población venezolana. Sí. Mira, yo a veces hay gente que me presenta como el culpable de la situación de Venezuela. Bueno, tú no, falso, ¿culpable de qué? Tú participaste de alguna manera muy cerca del coronel Chávez. Sí, pero entonces, bueno, ¿culpable de qué? ¿Dónde está la culpa? No, ninguna. Pero la gente que a veces tiene muy poca visión. La visión es muy tubular. Sí. Tienen algunos problemas de miopía, quizás hasta de catarata. Sí, pero y entonces, muy a conveniencia. Bueno, yo soy quien dirige la campaña de Hugo Chávez en el 98, campaña que logra que Chávez gane la presidencia de Venezuela. Sí. ¿Qué hice yo de partero, de orquestra? Hay un muchacho, yo logro que nazca bien, se lo entrego al pediatra. ¿Hasta ahí? Ya, salió todo bien, sí, bueno, como yo oía que decían antes, usted me lo entregó Moro, yo lo entrego Cristiano. Sí. De ahí adelante, el muchacho sale drogadito, ¿qué culpa tiene de los tetras? Eso no es un problema, yo lo mismo. Yo era el jefe de campaña de Chávez en términos estratégicos, pero yo no era el jefe de Chávez, nunca lo fui. Ni se usa eso. No. Que Chávez después comenzó a cometer, según mi óptica, algunos errores de perderse en términos de la geopolítica a propósito de tu nombre, eso es otra cosa. Sí. Que desgraciadamente la naturaleza quiso que él desapareció, y yo creo que él no hizo una sabia escogencia para sustituirlo, porque Nicolás Maduro es una persona que yo conozco muy bien en lo personal, pero con muchísimas carencias intelectuales y demás, que al margen de la buena fe, yo no puedo ponerme, al margen de la amistad tuya y mía de 30 años y de la relación y de los afectos, yo no puedo decirte, Nelson, está bien, opérame el ojo para que me saque el problema que tengo en el ojo, pues me va a dejar ciego. Entonces, para otra cosa, excelente, mejor canciller del mundo si tú quieres, lo fue por todos los años del mundo. Ahora, ese equipo, yo pienso que ha equivocado cosas
Y al margen de que en Venezuela los sectores de poder económico son poderosos, porque un rico en Venezuela es un rico. Sí. No es pendejada como decimos nosotros. Entonces, ahí se han unido tal vez el hambre y la necesidad. Yo pienso que ha habido un gobierno con desacierto y ha habido una oposición que le quitaron todos esos grandes privilegios que habían allí. En Venezuela, yo recuerdo al principio, yo vivía en Margarita, que es una isla, y una gente de esa, no de los súper ricos y no de los más o menos ricos, llegaba a las islas en su avión privado y por el mar iba un yate. Y él tenía un carro allá. Oye, usaba 3 transportes. 3 medios de transporte por si lo necesitaba. De cosas de las que yo viví, no fue que me la contaron. Porque yo tenía amigos ahí que yo estoy claro también que era por mi posición. Yo era el asesor del presidente y yo decía, yo quiero un barco para ir a los testigos, que es unos islotes que existen allá en Margarita. Y aparecían 5 o 6 barcos, claro, yates dispuestos. Ah, mira, que mañana viene la primera dama. La primera dama acostumbraba a ir a Margarita, hospedaba en mi casa. Entonces yo necesitaba 4 o 5 vehículos, necesitaba pasear en un yate, necesitaba hacer cosas como la tienda, imagínate Plaza Lama, perdón el anuncio. Bueno, no, San Vila ya. San Vila ya. Sí. Era uno que se llama Ratán, para ser más concreto. Que yo llamaba al vicepresidente, le decía, Manuel, la jefa está aquí, que ella quiere ir de compra. Ah, venga a las 9. Entonces a las 9 de la noche cerraban a Ratán. Se quedaba el vicepresidente con 2 empleados más a atender a la primera dama. Es un privilegio especial, sí, pero susceptible, sí, ¿entiendes? Pero los viejos ricos no entendieron que había un cambio. Y eso ha traído demasiado conflicto. Muchas extravagancias cometieron. Demasiado. Sí. Te estoy diciendo que un rico en Venezuela es rico. Y aquí tenemos ejemplos. Qué bueno que están aquí, porque San Bill está aquí. Aquí está Blue Mall. Aquí, o sea, aquí hay una serie de... Compraron a Novocentro. Novocentro de ellos. Sí. Tengo entendido que Banca América es de ellos. Por poco son los que compran al Banco del Progreso. Y pare de contar, o sea, muchísimas cosas. Seguro, aquí hay como 4 o 5 compañías de seguro que son de Venezuela. O sea, ahí hay una inversión. Ese conflicto venezolano, que desgraciadamente es lastimoso, pero a nuestro país le ha convenido en esa dirección. Las inversiones han sido buenas. En nuestro país ha ocurrido algo que solamente ocurre en lo económico, que aquí hay inversores de la oposición y del gobierno. Claro que sí. Porque tú dijiste Novocentro, pero a la gente de Novocentro se le liga al gobierno. Es así. ¿Entiendes? La gente de Banca América, por lo menos un grupo, se liga con el gobierno. Y hay un banco quebrado, recuérdate, Peravia. Bueno, son unos delincuentes de padre y madre. Quien lo funda por atrás, el inversionista principal, que es un gran amigo mío. Del gobierno. Era del gobierno. Así es. Se acabó el tiempo. Acabó el tiempo. Tenemos lo de todo. Sí, eso de que 1 hora de televisión. No, qué hora, eso son 40 minutos. 40 minutos, no da tiempo. Gracias, Rafael. A ti por invitarme. De verdad que es muy, muy interesante los análisis. A ustedes gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Los dejo ahora con EN Meridiano.